Ojalá me equivoque. Pero lo que viene en 2027 cambiará la Tierra para siempre. En las noches más quietas, cuando el ruido de los hombres se apaga y solo queda el murmullo de lo eterno, hay una verdad que retumba en los huesos. Esto no va a acabar bien. No es una visión. No es profecía. Es un presentimiento formado de datos, sueños y voces que el mundo ha preferido ignorar. 2027 no será un año más. Será un abismo. Una ruptura. El fin del ciclo. El comienzo de otro. Hay quienes aseguran que todo está bajo control, que las guerras son errores humanos corregibles, que la ciencia nos salvará, que la política resolverá lo que ella misma destruyó. Pero yo he visto cosas que nadie debería haber visto. He hablado con militares que no sonríen, con científicos que titubean, con ancianos que soñaron lo que nadie se atrevió a decir. Y todos ellos, de maneras distintas, coinciden en una palabra prohibida. Impacto. El verdadero enemigo no lleva uniforme ni bandera. Viene del cielo, y no trae intención, solo trayectoria. Desde hace décadas nos lo han ocultado. Y no estoy hablando de un cometa visible, ni de una lluvia de estrellas romántica. Me refiero a una roca viva, errante, antigua como el universo, que se aproxima sin detenerse, mientras los gobiernos juegan al ajedrez con vidas humanas. Ellos lo saben. La NASA lo sabe. Los rusos lo saben. Incluso el Vaticano lo sabe. Pero tú no. Porque si supieras lo que sé, tu forma de vivir cambiaría para siempre. Y es que este planeta nunca fue lo que creímos. Ni paraíso, ni infierno. Este mundo es un experimento cósmico. Un laboratorio sembrado de guerras, miedos, sueños y mentiras. Una esfera frágil girando en la inmensidad de un universo que ni siquiera empieza a importarnos. Y en este laboratorio, el dolor no es un accidente. Es parte del diseño. Nos hacen pelear entre nosotros para no mirar hacia arriba. Mientras discutimos sobre izquierda y derecha, sobre pandemias, vacunas, religión o identidad, allá arriba, alguien mide el tiempo, las variables, los comportamientos. Y lo que se avecina no es casualidad. Es parte de la hipótesis. Los que sobrevivamos, si es que hay supervivientes, no viviremos en el mismo mundo. No habrá gobiernos. No habrá redes sociales. No habrá internet. No habrá historia. Solo memoria. No es ficción. Tampoco una fantasía apocalíptica más. Lo que estás a punto de escuchar es parte de una verdad que ha sido enterrada bajo toneladas de silencio, manipulación y desinformación. Y no proviene de Internet. Proviene de conversaciones reales. Con hombres que no deberían haber hablado. He estado allí. En bases donde los pasillos están protegidos por puertas sin cerraduras, donde el silencio pesa más que el plomo y donde nadie sonríe. He visto los ojos de altos mandos militares temblar como los de un niño que ha soñado con el infierno. He compartido mesas con coroneles del Pentágono, con físicos que llevan tatuada en la mirada una verdad que no pueden decir, porque si lo hicieran, desaparecerían al día siguiente. Uno de ellos, cuyo nombre jamás mencionaré por respeto a su vida, me dijo lo siguiente, con voz temblorosa. Todo está escrito. La roca ya fue vista. No la frenamos, no por incapacidad, sino por elección. ¿Elección? Sí. Decisión. Porque, y aquí comienza lo más tenebroso, a ciertos niveles del poder global, no existe el concepto de salvar a la humanidad. Existe, en cambio, una palabra escalofriante. Selección. ¿Sabías que desde hace años existen simulacros secretos en algunas élites del mundo? No me refiero a simples prácticas de evacuación. Hablo de entrenamientos psicológicos para sobrevivir bajo tierra durante años. Se preparan para vivir sin luz solar, sin comunicación, sin ley. No por miedo, sino porque ellos ya saben lo que viene. La pregunta es, ¿por qué no nos dicen nada? Y la respuesta es aún más cruda. Porque tú y yo no importamos en su ecuación. Sí,
Como escuchaste. Los ciudadanos comunes, los que trabajan 10 horas al día para sobrevivir, no estamos en sus planes de salvación. Solo figuran ellos. Los que aparecen en televisión diciendo que todo va bien. Los que sonríen en las cumbres del G20. Los que mueven el mundo desde la sombra de los bancos y los laboratorios. Ellos. Los que se alimentan de nuestras creencias, de nuestro miedo, de nuestra esperanza. Y es que todo encaja. ¿Por qué crees que la NASA ahora sí habla de meteoritos? ¿Por qué hace apenas meses hicieron estallar una sonda contra uno de 300 metros de diámetro? ¿Por qué? Si no fuera por algo mucho más grande que está en camino. Ese meteorito, el pequeño, era simplemente un ensayo. Un experimento para observar efectos, calcular trayectorias y, sobre todo, entrenar a sus propias inteligencias artificiales. No se trata solo de astronomía. Se trata de estrategia militar, de supervivencia de élites. Y aún hay más. ¿Sabías que algunos servicios de inteligencia tienen protocolos ocultos llamados Protocolo GOG? Nadie fuera del círculo lo conoce a fondo, pero está ligado directamente con un evento astronómico que cambiaría el planeta en cuestión de horas. Te lo diré sin rodeos. La humanidad está dividida entre los que están siendo informados en secreto y los que serán sorprendidos. No es casual que ahora se multipliquen los ejercicios militares en el espacio. No es casual que el Vaticano, por ejemplo, haya construido uno de los telescopios más potentes del mundo, con nombre demoníaco, por cierto, Lucifer, para observar el cielo. ¿Por qué la Iglesia necesita un telescopio en Arizona? ¿Por qué los gobiernos están comprando miles de hectáreas subterráneas? Nada es casualidad. Todo tiene sentido, si dejas de pensar como ciudadano y empiezas a observar como testigo. Yo no pretendo que me creas. Pretendo que sientas la duda. Esa pequeña vibración interna que te dice que algo no cuadra. Porque ese es el primer paso. Dudar. Y si tú dudas, quizás empieces a buscar. Y si buscas, entonces descubrirás que hay verdades que duelen más que la mentira. No estás aquí por casualidad. Nadie lo está. No eres una víctima del azar. Eres parte de un experimento, uno tan vasto, tan antiguo, que el simple hecho de saberlo podría cambiarte para siempre. La Tierra no es lo que crees. No es solo una roca flotando al azar en medio de un universo indiferente. Es un laboratorio. Un campo de pruebas donde se mide algo mucho más profundo que el poder o la inteligencia. Se mide la conciencia. Años atrás, uno de mis contactos más fiables, un hombre que trabajó durante 26 años dentro de un programa espacial clasificado como ultrasecreto, me lo dijo de forma directa. La Tierra es una escuela, una trampa y una oportunidad. Todo al mismo tiempo. Aquí venimos a recordar lo que ya somos. Le pregunté si hablaba de religión. Se rió. Me respondió: no, J. Hablo de lo que hay antes de cualquier religión. Hablo del alma. Y lo entendí. Al fin lo entendí. Todo lo que nos rodea, la política, la guerra, el miedo, el sistema educativo, incluso las crisis, no son errores. Son pruebas. Simulaciones cuidadosamente diseñadas para forzar el despertar, para empujar al alma a recordar su origen. Porque el ser humano, aunque lo ha olvidado, no es solo cuerpo, ni mente. Es energía inteligente encapsulada en carne. Y esa energía está siendo observada, estudiada, no por Dios en el sentido convencional, sino por inteligencias que llevan millones de años de evolución más que nosotros. Ellos nos ven como nosotros veríamos a los niños que juegan con palos en una cueva, creyendo que ese es todo el universo. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que algunos de ellos intervienen, y otros no pueden hacerlo. Las reglas del experimento son estrictas. No se permite manipular el libre albedrío. Solo se permiten pequeñas señales, pequeños despertares. Como cuando sueñas con alguien que ya no está, pero lo sientes tan real que dudas si realmente se fue. Como cuando sientes que un lugar te llama,
aunque nunca hayas estado allí. Como cuando miras al cielo y, por un instante, sabes que hay algo, alguien, observándote. Todos esos momentos son códigos. Puertas abiertas por breves segundos para que el alma recuerde. Porque este planeta no es fácil. Es dulce, pero también brutal. Es hermoso, pero salvaje. Te da amor y luego te lo arrebata. Te da paz y luego te la niega. Y todo eso forma parte del experimento. Te diré algo que no suelo decir. En una conversación privada con un científico suizo que trabajó en el CERN. Sí, el colisionador de partículas, me confesó que hay registros de partículas que no deberían existir en este plano. Partículas que se comportan como si vinieran de otro universo. Me mostró gráficas, fórmulas, datos que nadie más vio. Y me dijo, estamos tocando los velos. Las membranas que separan realidades. Entonces entendí que el experimento no es solo humano. Es multidimensional. Y esa es la clave. Lo que ocurra en los próximos años. Sí, incluso ese evento de 2027, no es un fin. Es una transición. Un punto de quiebre que dividirá la historia entre quienes están listos para recordar, y quienes seguirán dormidos. Muchos me han dicho, ¿y si muero? Yo les respondo lo que sé. Nadie muere jamás. Solo cambias de frecuencia. Porque la muerte no existe. Es un nombre mal puesto. Lo real, lo eterno, es el alma. Y tu alma ya lo sabe. Tú lo sabías antes de nacer. Lo olvidaste al entrar en este mundo. Pero ahora, mientras me escuchas, estás empezando a recordarlo. Y eso, créeme, es el principio de algo grande. No fue un meteorito. Fue un mensaje. Una llave. Un crujido en el tejido de la realidad para despertar a quienes aún duermen en la ilusión. El mundo no colapsó porque sí. Colapsó porque ya no podía sostener tanta mentira. Muchos lo llamaron desastre. Otros, castigo. Pero los que recuerdan, lo llamaron prueba final. Aquel día, ese 2027 del que tanto se ha hablado, no fue el fin del mundo. Fue el fin de un mundo. El viejo mundo. El de los banqueros sin alma, el de los gobiernos huecos, el de las verdades compradas en televisión. Todo eso cayó. Y cuando cayó, se hizo el silencio. Un silencio absoluto. Sin internet. Sin teléfonos. Sin luz eléctrica. Sin satélites. Sin dinero. Sin control. Muchos enloquecieron. No sabían cómo vivir sin ser dirigidos. Otros, simplemente, recordaron cómo vivir. Volvieron a sembrar. A compartir. A buscar fuego. A mirar las estrellas. A hablar con los suyos sin pantallas de por medio. Y en medio de la oscuridad, empezaron a brillar luces que no venían de focos ni de bombillas. Venían del interior. Esa fue la segunda prueba. No la del meteorito, no la del frío extremo, no la del caos político. La verdadera prueba fue la del alma. ¿Seguirías amando cuando no hubiera nadie que te aplaudiera? ¿Serías honesto sin leyes que te castigaran? ¿Ayudarías sin recibir nada a cambio? Porque en esa nueva tierra ya no existía el deber, solo el ser. Y muchos, por primera vez en su vida, sintieron lo que era ser libres. Yo estuve en regiones que no salieron en las noticias. Vi comunidades enteras construyendo con lo que quedaba. Escuché a niños cantando sin saber si el mañana existía. Y observé a los ancianos, los que sabían, sentados al fuego contando historias como oráculos. Historias del cielo. Historias del alma. Y entonces, ocurrió lo imposible. Los cielos se abrieron. Literalmente. Lo que muchos llamaron la invasión no fue tal. No eran enemigos. Eran observadores. Ya estaban aquí desde antes de que supiéramos hablar. Esperando el momento exacto. Y ese momento había llegado. Lo que nos separaba de ellos no era la tecnología. Era la vibración. Porque el alma humana, cuando despierta, alcanza frecuencias que ningún radar puede captar.
Y esa frecuencia fue nuestra señal. No hubo combates. No hubo abducciones. Hubo contacto. Hubo lágrimas. Hubo una verdad desnuda que cayó como lluvia sobre una tierra cansada. No están solos, nos dijeron. Nunca lo han estado. Solo olvidaron lo que son. Lo supe desde el principio. Este planeta es un filtro. Una fragua. Los que sobrevivieron no eran los más fuertes. Eran los más conscientes. Durante siglos, nos hicieron creer que éramos producto del azar, que nacimos del barro, que éramos el capricho de un dios iracundo. Pero eso fue solo una parte, pequeña y distorsionada, de una verdad mucho más antigua, una que la humanidad no estaba lista para recordar. Hubo un tiempo antes del tiempo, cuando el ser humano no era esclavo, ni súbdito, ni siervo, cuando caminaba entre las estrellas, como uno más entre los suyos. No éramos los primeros, ni los únicos, pero sí éramos algo especial. Éramos portadores de un código, de un fuego, de una frecuencia que ni siquiera los creadores del universo comprendían del todo. Y por eso, fuimos observados. Civilizaciones enteras, más antiguas que la Tierra misma, nos estudiaron. Algunas nos protegieron. Otras, nos intervinieron. Aquellos que los textos antiguos llaman dioses no eran divinos. Eran ingenieros genéticos. Y con nosotros jugaron. Cruzaron su ADN con el nuestro. Crearon razas. Crearon linajes. Y con el paso del tiempo, crearon reyes. Reyes no para gobernar el mundo, sino para mantenerlo dormido. Los dioses originales, los que vinieron antes que Sumeria, antes de Egipto, antes de la Atlántida, sabían lo que éramos capaces de hacer. Sabían que si recordábamos, seríamos imparables. Así que nos dieron símbolos. Nos dieron templos. Nos dieron religiones. Pero nos quitaron la verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que el alma humana no nació en este planeta. No nació en esta dimensión. Y no puede morir en ninguna. La Tierra fue, y sigue siendo, una escuela. Un campo de pruebas. Un laboratorio del alma. Por eso algunos sienten que no encajan. Por eso hay personas que sueñan con lugares que nunca han visitado. Con idiomas que nunca aprendieron. Con cielos que no pertenecen a esta atmósfera. Es el eco del origen. Un origen que fue ocultado. Porque si el ser humano supiera que su alma viene de las estrellas, no aceptaría las cadenas de ningún imperio. Ni político. Ni religioso. Ni tecnológico. Por eso, nos programaron. Por eso inventaron el miedo. Por eso controlaron la historia. Pero no pueden controlar el recuerdo. Y en 2027, cuando el cielo se parta en dos, cuando el caos limpie el polvo del alma, cuando ya no quede más que la esencia, ahí renacerá la memoria. Y cuando eso ocurra, los dioses de antaño tendrán que rendirse. Porque un alma despierta no se domestica. Durante miles de años, la humanidad ha vivido como en un teatro de sombras. Las guerras, las pandemias, los imperios, no eran más que escenografías cuidadosamente colocadas para distraer a las masas de una verdad monumental. Nos han manipulado desde las sombras. Y sabían perfectamente lo que hacían. Los faraones, los emperadores, los papas, los banqueros, los CEOs, no son más que avatares de una misma línea de sangre. Una línea que proviene de aquellos dioses que manipularon la genética humana desde el principio. No es conspiración. Es historia prohibida. La información fue fragmentada, sellada en códices, quemada en bibliotecas, perseguida por inquisiciones. Pero nunca se perdió. Solo fue acaparada. Los templarios la custodiaron. Los masones la codificaron. Y en la era moderna, los algoritmos la camuflaron. Sí, ahora es la tecnología quien vigila. Silicon Valley no es el nuevo oráculo por accidente.
Las grandes corporaciones tecnológicas han acumulado más datos sobre la psique humana que cualquier imperio antiguo. Pero no quieren que sepas lo más importante. Tu conciencia es más poderosa que cualquier IA. Tu pensamiento crea realidades. Y si eso lo supiera toda la humanidad, el sistema colapsaría. Así que te ofrecen distracción. Plataformas infinitas. Redes sin alma. Pantallas que brillan, pero no iluminan. Te convencen de que no tienes tiempo. De que todo es urgente, menos tú. Te domestican con dopamina digital. Mientras los verdaderos archivos del alma permanecen bajo llave. ¿Pero quién guarda esa llave? La élite. No la que aparece en los titulares. Sino la cúpula silenciosa que nunca da la cara. La que está detrás de los tratados espaciales no firmados. La que manipula el mercado de alimentos, de emociones, de ideas. Ellos sabían que el alma humana es infinita. Sabían que hay una energía dentro de ti capaz de sanar, de crear, de romper el tiempo. Y por eso, durante milenios, te dijeron que eres solo materia. Te dijeron que no hay vida después de la muerte. Te dijeron que estás solo en el universo. Te dijeron que Dios vive en los cielos, y no dentro de ti. Y todo eso fue mentira. La verdad ha estado escondida en símbolos, en geometrías sagradas, en números que se repiten, en sueños lúcidos que no puedes explicar. Pero ahora, el velo comienza a romperse. La información se filtra como grietas en un dique a punto de colapsar. Y la élite lo sabe. Por eso están desesperados. La tormenta no les asusta. Les asusta que despiertes. Porque si recuerdas lo que eres, todo su poder se desintegra. Sus bancos, sus tronos, sus satélites, sus armas, no sirven contra un ser humano consciente. Por eso, te necesitan dormido. Porque si abres los ojos, el juego termina.